Bueno, ya estamos con Hugo Perea, ex viceministro de Economía, jefe de estudios económicos del BBVA Research. ¿Cómo estás, Hugo? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí. Y una preocupación que creo que a ver, es para todos, ¿eh? No solo para los que tienen deudas en dólares o tienen algún tipo de relación con el billete verde, sino en general. El dólar o una subida o baja del dólar tiene impactos en diferentes aspectos que podemos conversar. Pero, ¿qué está pasando con el precio del dólar ya muy cerca de los 4 soles? Sí, gracias Omar por la invitación. Básicamente la dinámica del dólar en las últimas semanas ha estado respondiendo a factores externos, a uno muy concreto, muy particular. Es lo que el Banco Central de Estados Unidos está haciendo. Como ha rebotado la inflación muy fuerte allá, lo que hacen típicamente los bancos centrales para contener esas presiones inflacionarias es subir las tasas de interés de política monetaria, decimos los economistas, para ponerlo más sencillo, tasas de interés de corto plazo. Entonces, los mercados, los inversionistas, empiezan a anticipar un poco lo que el siguiente movimiento del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal, el BCR de los Estados Unidos. Entonces, lo que pasó es que hoy día salió un dato de inflación algo más complicado de lo que esperaban los mercados. Entonces, la reacción inicial fue muy negativa en la apertura de mercados. Vimos caídas de los precios de los activos en la bolsa, caída de las principales divisas con respecto al dólar, pero después durante la jornada como que corrigió un poco, ¿no? Entonces yo te diría que básicamente lo que está pasando es que el mundo está al compás de lo que está haciendo el Banco Central de la principal economía del mundo. A ver, y la expectativa hacia adelante es que vamos a tener un dólar alto, es decir, vamos a tener que acostumbrarnos, Hugo, a un dólar en 4, por encima de 4%. De 4 soles, perdón. A corto plazo es muy probable que estemos cerca de esos niveles, ¿no? Lo que se espera es que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, siga subiendo las tasas de interés allá. ¿Y esto qué significa? Significa que si tú fueras un inversionista y miras que los rendimientos de una inversión en Estados Unidos van a estar más altos, ¿tú qué harías con tu portafolio? Dirías, oye, me gusta Perú, es una economía interesante entre los emergentes, pero si me voy a Estados Unidos tengo un poquito más de rendimiento y es de menor riesgo. Entonces eso es lo que está ocurriendo en el mundo emergente. Claro. Ante la posibilidad de que aumenten las rentabilidades en Estados Unidos, a nivel global estamos viendo un rebalanceo de los portafolios. Los inversionistas dicen, bueno, voy a reducir mi exposición en Perú, en Chile, en Colombia, y me voy a llevar parte de mis inversiones en estas economías hacia Estados Unidos. El tema es que cuando tú te vas de Colombia, de Chile, de Perú, no te llevas moneda local. Sí, claro. Te llevas dólares. Y eso presiona los tipos de cambio al alza. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. ¿Qué se espera? Hoy en día, la tasa de política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos está en 3.25 y se espera, el consenso en general, que a fin de año podría ubicarse en 4.50 o 4.75. Quedan 2 reuniones de la Reserva Federal, entonces lo más probable es que en la reunión de noviembre veamos un incremento de 75 puntos básicos, de 3/4 de punto porcentual, es decir, pasaría de 3.25 a 4%. Es decir, Hugo, para tratar de graficarlo, es decir, ellos para tratar de controlar sus precios que siguen subiendo van a seguir usando esta herramienta que es la tasa de interés, el costo del dinero, hacer que el dinero sea más caro y con eso lo que hacen es que el precio del dólar vaya al alza, no solo en su economía, sino en todas las economías, porque estamos conectados a los Estados Unidos. Es un poco esa es la idea, ¿no? O sea, allá lo que ha habido en realidad ha sido una economía que luego de la reapertura se ha recuperado muy rápido, un mercado laboral que ha estado muy sólido, muy fuerte. Entonces ha habido presiones de demanda sobre los precios. ¿Qué hacen los bancos centrales típicamente en esa situación? Elevan las tasas de interés para contener un poco el gasto privado. Entonces, si Omar quiere comprar algo, bueno, lo va a pensar 2 veces. Ya no va a usar tanto la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, disminuye la demanda y eso hace que los precios también se moderen. ¿Cuál va a ser el impacto, Hugo, de tener en el Perú en el corto plazo un dólar a 4 soles o más? Mira, lo que ha estado generando mucha preocupación es que este incremento de las tasas de interés en Estados Unidos tiene como efecto colateral el fortalecimiento del dólar. El dólar está en máximos con respecto a una canasta de divisas, comparando con otras divisas.
en máximos que no veíamos en 20 años. Entonces es una revaluación muy fuerte respecto al yen, respecto al euro, respecto a la libra esterlina, sí, etcétera, ¿no? Y eso lo que algunos están temiendo es que genere cierta desestabilización en mercados financieros, en economías avanzadas, pero sobre todo en economías emergentes que usualmente somos más débiles, más volátiles, ¿no? El canal es sencillamente que vas a tener costos de financiación más altos. Cuando quiera un gobierno o una empresa local endeudarse en el exterior a tasas en dólares, va a encontrar una situación un poquito más complicada. Y en los países más débiles, que no han hecho una buena regulación bancaria, que tienen finanzas públicas algo complicadas o abultados déficits externos, podrías ver eventualmente crisis financiera. Y para los ciudadanos, un dólar más alto va a significar mayores precios. Eventualmente sí, porque el precio de los bienes importados sube, claro, ¿no? Si vamos a tener, si un bien costaba $100 a un tipo de cambio de 4, expresado en soles te cuesta 400. Pero supongamos que el tipo de cambio se va a 4.10, el mismo bien costando los mismos $100 tendrás que pagar 410 soles. Ahora, quiero aprovechar para hablar también de la economía, que está muy vinculado a esto. Recientemente leía un informe del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, ha recortado sus proyecciones de crecimiento global y también para el Perú para el 2023. Pero esta frase ya pues es preocupante, ¿no? Que lo peor está por venir todavía. Y uno dice, Dios mío, ¿no? Y acá en Perú eso es, ¿qué va a pasar el 2023? Claro, lo que pasa es que en ese análisis global del Fondo Monetario creo que está considerando esta eventualidad de que las grandes economías del mundo enfrenten procesos recesivos el próximo año. O sea, lo que perciben es un entorno de altas tasas de interés y de desaceleración de la economía global, en particular Estados Unidos y Europa. El consenso está esperando que estas dos zonas económicas se vayan a un proceso recesivo en el 2023. ¿Qué significa esto? Que los otros países más pequeños, los emergentes, los que le exportamos bienes a estos países, esas exportaciones dirigidas a esas economías pues van a disminuir. El consumidor americano tendrá menos dinero para gastar, comprará menos de todo, menos de producción local, pero menos también de producción que viene de Perú, claro, de otras zonas económicas. Pero eso no es todo, sino que como la inflación está demostrando ser muy persistente, este entorno de altas tasas de interés parece que se va a mantener durante el 2023. El 2023 se presenta como un año retador, pero esa no es toda la historia, la verdad. Dentro de las economías emergentes hay emergentes y hay emergentes. Hay algunos que nos hemos preparado bien. Sigue la solidez por el lado fiscal, un banco central, una política monetaria muy bien manejada que nos ha permitido, no digo evitar, porque estamos insertos en la economía global, pero sí contener muchos de estos impactos negativos que ocurren siempre. Para ponerlo más en contexto, de repente tus televidentes con un poquito más de edad recordarán que cada vez que la Reserva Federal sube las tasas de interés, pues el mundo siente un remesón. En el año 82 comenzó una subida de tasas de interés también, a principios de los 80, perdón, comenzó un proceso de subida de tasas de interés muy agresivo como el que estamos viendo ahora y que vino en el mundo emergente, en América Latina, la crisis de la deuda latinoamericana, ¿no? México dijo no puedo pagar, etc. En el 94, otro proceso de subida de tasas, se trajo abajo el peso mexicano, ¿no? Solo para cerrar, me queda clarísimo ya con este análisis que viene una tormenta económica muy preocupante y la tormenta viene de afuera principalmente. Exacto. ¿Cómo va esos capitanes de barco para poder esquivar esa tormenta aquí en Perú? ¿Cómo va ese ministro de Economía? ¿Cómo va ese Banco Central de Reserva, que son las instituciones pilares? Sí, yo te diría, empezando por el lado de la parte de política monetaria, es que el Banco Central ha preparado muy bien a la economía para enfrentar estas turbulencias, ¿no? En primer lugar, y esto hay que destacar, el Banco Central, dirigido por Julio Velarde, tuvo esa visión de prever que la inflación se venía complicada y empezó a subir las tasas de interés el año pasado. La Reserva Federal recién se ha puesto más agresiva este año. Entonces ya hemos sacado un poco de ventaja, si quieres, por ese lado, y por lo tanto las subidas de tasas de interés adicionales que vaya a hacer la Reserva Federal no nos están complicando mucho. Tiene alta disponibilidad de reservas internacionales, entonces hay colchón para manejarlo, pero no vamos a evitar la turbulencia, ¿no?
Muchísimas gracias, Hugo Perea, ex viceministro de Economía, jefe de estudios económicos del BBVA Research. Nos vamos de inmediato al Congreso de la República. Estamos conectados ya con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. Congresista Ventura, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo.